Buenos días a todos y a todas. Yo soy médico cirujano de la Universidad de Chile, soy psiquiatra también de la Universidad de Chile y hoy día vengo a representar a un equipo de médicos psiquiatras de diferentes instituciones y distintas universidades, y la verdad es que nosotros queremos contribuir de la manera más constructiva posible a esta discusión desde lo que es nuestra disciplina, que es la psiquiatría. Me acompañan hoy día el doctor Rodolfo Filippi, que también es psiquiatra de la Universidad de Chile, el doctor Álvaro Geria, que es médico psiquiatra, jefe de la unidad de corta estadía del Hospital Sotero del Río, máster en salud mental y políticas públicas de la OMS. También el doctor Nicolás Rodríguez, que es especialista en trauma, trabaja en el Hospital de la Florida. Y finalmente el doctor Matías Correa, magíster en bioética y también parte del equipo del Hospital Sotero del Río. La verdad es que nosotros valoramos enormemente el hecho de poder estar hoy día acá y hablar un poco de la investigación que hemos hecho en relación a este tema, fundamentalmente porque dentro del proyecto de ley que busca la despenalización del aborto, en el caso de dos causales, que son embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vía extrauterina, y embarazo producto de una violación, se alude fundamentalmente a motivos de salud mental como el objetivo del proyecto de ley. Y acá me permito leer textualmente. En el caso de inviabilidad fetal, se afirma que forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo. En el caso del embarazo producto de una violación, el proyecto de ley dice que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer, siendo por lo tanto las temáticas de duelo y de trauma propias de nuestro quehacer habitual en el día a día como psiquiatra, es que creemos que nuestra presencia acá es realmente importante en cuanto podamos contribuir de manera responsable a esta discusión. Lo primero entonces que quiero hacer es comenzar hablando de duelo. La definición de duelo es bastante simple. Entendemos el duelo como la reacción que ocurre posterior a la pérdida de un ser querido. En ese sentido, se ha hipotetizado mucho con respecto a las etapas del duelo. Inicialmente, hasta hace no muchos años, se creía que había una serie de fases por las cuales las personas atravesaban en la resolución de este duelo, y hoy día la verdad que los últimos estudios, sobre todo de la escuela norteamericana, afirman que no habría realmente fases demostradas, sino que cada quien viviría el duelo de una manera distinta. Lo que sí sabemos es que el duelo es un evento tremendamente doloroso. Y como tal, siempre estamos nosotros resguardando que estas mujeres sufran, ojalá, lo menos posible. La madre que está cursando un embarazo con un feto con una alteración estructural se enfrenta a un duelo sí o sí. Esa mujer inevitablemente está enfrentada al dolor de tener que enfrentar la noticia de un hijo cuya vida va a ser truncada. ¿Y qué es lo que a nosotros nos preocupa del proyecto de ley? A nosotros nos preocupa que queremos genuinamente ayudar a estas mujeres. Durante toda la investigación que hemos hecho en relación a salud mental y aborto, nos hemos dado cuenta que existen ciertos predictores que nos ponen en mayor riesgo de que la mujer desarrolle psicopatología después de un evento de estas características. Y uno de estos predictores es la presencia de apego previo al aborto. En esta causal en particular, lo que nos preocupa justamente es que estas mujeres tienen apego con ese feto. ¿Por qué digo que tienen apego? En primer lugar, porque al momento del diagnóstico ya han pasado a lo menos 12 o 14 semanas en el mejor de los casos. Por lo tanto, es una mujer que ya lleva un trimestre embarazada. Y por otro lado, se trata de embarazos que son deseados. No se trata de una mujer que está embarazada en contra de su voluntad. El otro problema que vemos, que probablemente es el que más nos preocupa, es que la madre, además de enfrentarse al dolor terrible del duelo, se tiene que enfrentar a la problemática espantosa de tener que decidir además sobre la vida de ese hijo mientras esté en su vientre, lo cual la convierte en un agente activo dentro de la muerte del infante. Y finalmente, lo que nos parece más complicado es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la resolución del duelo, lo que sí tenemos bastante claro desde el punto de vista de la terapéutica es que existen tareas del duelo, es decir, ciertas etapas que se deben superar a fin de que la persona pueda integrar esta experiencia de vida dolorosa y seguir adelante. La primera de estas etapas tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida, y aceptar la realidad de la pérdida no supone solamente una aceptación desde el punto de vista intelectual,
sino que también, lo que es probablemente más difícil, una aceptación desde el punto de vista emocional. Y en esta fase es tremendamente importante la existencia de ritos, por eso es que hacemos funerales. En nuestra casuística nacional, lamentablemente como país, compartimos toda la historia de tener detenidos desaparecidos. ¿Qué es lo que hace que los familiares de detenidos desaparecidos hasta el día de hoy sigan sumergidos en un dolor enorme? Además de la muerte en condiciones desastrosas de tortura, que eso es incuestionable. Pero estos familiares jamás recibieron el cuerpo de sus familiares. Y eso impide que se dé avance a la primera fase del duelo, que es la de aceptar la realidad de la pérdida. Dentro de las siguientes etapas del duelo o las tareas que debiésemos cumplir, trabajar las emociones, trabajar el dolor de la pérdida, validar estas emociones, que no siempre son negativas, también incluso hay emociones positivas que es necesario digerir, y finalmente lograr adaptarse a un medio en el que la persona amada ya no existe y continuar viviendo. Si nosotros permitimos que estas mujeres que ya están en un duelo, porque ya recibir la noticia de un hijo con malformación incompatible con la vida constituye un duelo, no solamente les vamos a dar este dolor, sino que además les vamos a sumar ese dolor de que con mucha probabilidad las vamos a dejar estancadas en la primera etapa del duelo y no van a poder pasar más allá de la negación. Y finalmente, en esta misma causal, nosotros sabemos cuál es el tratamiento del duelo, y el tratamiento del duelo es el acompañamiento psicoterapéutico. Y hoy día tenemos organizaciones a nivel nacional que se dedican justamente a acompañar a estas mujeres y con buenos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas terapéuticas disponibles para manejarlo. No nos parece, por lo tanto, que el aborto constituya ninguna solución para estas mujeres y muy por el contrario, tememos que pueda dificultar aún más la elaboración de este duelo, que ya de por sí es terrible. Ahora, con respecto a la segunda causal, que es el caso de embarazo producto de una violación. Las mujeres expuestas a violación son en su mayoría menores de edad. Más del 50% de las mujeres son menores de 18 años. Sabemos además que con la existencia, por ejemplo, de píldora del día después, la mayoría de las mujeres que son violadas en ocasión única y que denuncian reciben un tratamiento adecuado y no terminan en un embarazo. Sin embargo, las mujeres que con mayor probabilidad se embarazan van a ser mujeres que han sido abusadas sistemáticamente y lo peor de todo dentro del entorno familiar. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier población, estamos hablando de una población que está sí o sí con una mayor carga de patología mental. No podemos pedirle psíquicamente salud a una mujer que ha sido sometida a este tipo de abusos, menos cuando ha sido de manera sistemática. Ahora, refiriéndonos al tema del trauma. El trauma se produce toda vez que la persona se ve expuesta a una experiencia que amenaza potencialmente su integridad física o mental y se genera un dolor psíquico. Cuando se produce a partir del trauma un trastorno, en psiquiatría hablamos de dos entidades clínicas, que son el trastorno por estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Cifras de estudios internacionales hablan de aproximadamente un 80%, incluso algunos estudios un 90% de presencia de algunos de estos cuadros en las mujeres que han sido violadas. En la configuración del trauma ocurre que la memoria traumática se almacena de un modo particular en el cerebro. No quiero entrar en detalles, pero básicamente este recuerdo que quedó mal almacenado, una vez que uno se expone a claves ambientales o cualquier gatillante, desencadena una respuesta que es tanto física como psicológica, tremendamente angustiosa y tremendamente intensa. Pero a diferencia de lo que se pudiese creer, la solución del trauma no está en en eliminar el estímulo. La solución del trauma está en elaborar ese trauma, elaborarlo desde lo farmacológico, elaborarlo desde lo psicoterapéutico. Y esto a lo mejor puede sonar un poco abstracto, entonces lo quiero aterrizar. Afirmar que vamos a resolver la violación eliminando el embarazo es igual de ridículo que afirmar que voy a superar el estrés del accidente que tuve eliminando el nombre de la calle o deshaciéndome del auto donde choqué. El problema y el sufrimiento de la mujer violada no es el embarazo, es la violación. Y este proyecto de ley no se está haciendo cargo de eso. No me quiero detener en esto porque no somos los más indicados, pero sabemos que acá el violador es probablemente el que más sale beneficiado. No hay necesidad de denuncia, hay posibilidad de revictimización y que esa misma niña que abortó haya sido llevada incluso por la persona que la está violando. Y eso no puede no preocuparnos. Y finalmente,
y de forma lamentable, la verdad, es que el aborto, por mucho que queramos, no va a desviolar a esa mujer. Lo único que va a lograr ese aborto es, en un alto porcentaje de casos, retraumatizarla. Y les quiero compartir en ese sentido algunas estadísticas internacionales que me parece que son absolutamente reveladoras e iluminadoras. Dentro de una cohorte de mujeres violadas norteamericanas, el 94% de las mujeres que decidieron continuar con el embarazo dijeron que el aborto no hubiese sido una buena solución. Pero aquellas mujeres que sí tuvieron el aborto, un 93% dijo que tampoco fue una buena solución para su problema y que además no lo recomendarían a otras mujeres en su situación. Y creo que esto es extremadamente decidor. Finalmente, lo que nos preocupa de este proyecto de ley es que en medicina nosotros tenemos una cierta forma de proceder. Dentro de la praxis médica establecemos que todo procedimiento es autorizado por la autoridad sanitaria competente siempre y cuando sus beneficios superen sus riesgos. Y si tenemos un procedimiento, incluso un procedimiento diagnóstico como puede ser un Papa Nicolau, que supone algún grado de riesgo, nosotros ponemos siempre en una balanza que ese riesgo sea compensado ampliamente por los potenciales beneficios que pueda ofrecer la intervención. Y el aborto parece una excepción casi única a esta regla de buena praxis. ¿Por qué se los digo? Porque en estas dos causales a las cuales nos hemos referido hoy día, que es inviabilidad fetal y violación, existen dos tipos de estudios. Existen estudios que dicen que la mujer no sale dañada y existen estudios que dicen que la mujer sí sale dañada desde el punto de vista psíquico. Pero no existe absolutamente ningún estudio metodológicamente bien hecho y confiable desde el punto de vista estadístico que afirme que la mujer sale beneficiada. Y siendo así, por lo tanto, a nosotros como psiquiatras nos preocupa que esto pueda acarrear mayores problemas de salud pública de los que hoy día estamos siquiera siendo capaces de vislumbrar. Y esto lo digo también desde la experiencia clínica, porque habitualmente lo que nosotros vemos es que las pacientes, no en estos contextos exclusivamente, sino que pacientes en general que se han sometido a un aborto, durante el primer tiempo efectivamente no tienen sintomatología aguda. El problema no viene al año ni a los 2 años. Y esto también lo respaldan las cifras. Habitualmente la psicopatología comienza a manifestarse mucho después, cuando ya los mecanismos de negación se han agotado, y es en promedio después de los 60 meses que empezamos a ver tragedias de vida, porque son mujeres que están dañadas y mujeres que están además arrepentidas. Bueno, yo les quiero contar varias cosas. Lo primero es que los casos clínicos, como los presentaron las colegas, son tremendamente valiosos para la práctica. Y uno siempre se enriquece de los casos clínicos o de los médicos que han tenido más experiencia que uno. Probablemente todos los médicos acá saben que la base de la educación médica en parte se basa en eso. Sin embargo, cuando uno tiene que tomar decisiones de esta envergadura, la verdad es que los casos clínicos constituyen posiblemente la peor evidencia dentro de la medicina. La mejor evidencia está por los metaanálisis, luego por los estudios randomizados doble ciego y así hacia abajo los casos clínicos están al final. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar decisiones en base a una experiencia personal. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales nosotros no estamos hablando de casos personales, porque creemos que es mucho más valiosa la literatura disponible en la medicina, que está asequible tanto en el medio nacional como internacional. Esto, por supuesto, que no desmerece la experiencia de cada uno. Pero cuando estamos hablando de temas de esta envergadura, yo creo que es irresponsable hablar de los casos de uno, ¿sí? Porque eso nos puede dar una opinión sesgada. Ahora, en ese sentido, la evidencia que nosotros entregamos tiene que ver básicamente con los metaanálisis y las revisiones que se han hecho de los casos. Y en general, la mayoría de los metaanálisis se centran en aborto en general, no especifican en las diferentes causales. Y uno ve que hay dos tipos de literatura. El doctor Correa probablemente podría responder esto mucho mejor que yo, pero existen estudios que muestran que hay más patología materna post-aborto, aborto en general, que son la gran mayoría, y hay estudios que muestran que si es que existe esta diferencia, no es estadísticamente significativa, por lo tanto podríamos quedar en que no hay efectos detrimentales. Sin embargo, no existe ningún estudio desde el punto de vista de salud mental serio, con un N válido, que establezca que en el largo plazo existe una mejoría en términos de salud mental. Eso no existe.
Y ahora, si yo lo circunscribo solamente a las dos causales a las cuales nos hemos hecho referencia hoy día, me gustaría comentar una publicación de la revista Best Practice and Research in Clinical Obstetrics and Gynecology del año 2010, que es sobre aborto inducido y secuelas psicológicas. Este es un artículo de revisión que es absolutamente pro aborto, o sea, citan principalmente artículos donde terminan neutro en general los estudios. Sin embargo, cuando se refieren al aborto que se produce por anormalidades fetales, dicen que este tipo de aborto es distinto de todos los otros abortos porque ocurre más tarde dentro de la gestación. Y además porque ocurre en el contexto de un embarazo que inicialmente era o planificado o deseado. Se los puedo dejar, está destacado, que creo que es bastante relevante. Con respecto a violación... Perdón, Presidente. Solo una precisión, si es sobre cualquier tipo de anormalidad en el embarazo, ese estudio está hecho en base principalmente... o malformaciones letales. Lo que pasa es que ese estudio es un estudio de revisión, por lo tanto revisa varios trabajos. Ahí aluden, sí, pero aluden particularmente a malformaciones cardíacas. Y acá tengo otro afiche que cita bibliografía norteamericana, es donde hablamos exclusivamente de el efecto en la salud mental de las víctimas de aborto. Va citado hacia atrás, así que también se los comparto, donde está la casuística de que el 93% de las mujeres que sí abortan en el contexto de un embarazo producto de una violación dicen que no fue una buena solución a sus problemas.